Entonces, cuando van a poder hacer los equipos o necesitan ayuda. Para la guía. Idealmente de 3 a 5. ¿Qué onda? Entonces, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Los arman? ¿Los van armando? Le voy a encargar a Jorge que el miércoles les pregunte para ver si ya de veras todos tienen equipo. A lo mejor convendría hacer al principio del semestre un convivio para hacer equipo, ¿verdad? A ver, ¿quiénes ya leyeron la guía? Yo más o menos. O sea, les voy a preguntar, ¿quiénes ya leyeron toda la guía? ¿Cuál guía? Bien poquitos, ¿y eso se desanimaron a hacer listo o qué? Sí. O dijeron, esto todavía no lo vemos luego. Y es que hay ejercicios de temas que todavía no vemos. Ajá. Vamos a ver. Ya casi vemos todas las definiciones. O decir. Mira, así es. Un brazo de distancia. Ok. Ya todo el mundo tiene presente la fecha del primer examen, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser? Dentro de 15 días. El jueves de la próxima semana, ¿verdad? ¿Vale? Ok, bueno. ¿Qué dice el teorema del coseno? Ya lo habíamos escrito. Pero les dice que si tienen dos vectores U y B, pues aquí tenemos un vector diferencia, ¿verdad? Si pongo así la flecha, ¿este cuál es? B menos U, pero el origen de esta flecha está aquí y no en el origen, ¿verdad? Sale. ¿Se ve triángulo rectángulo? No, ¿verdad? Ese es el chiste, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el teorema del coseno? Por ejemplo, vamos a tomar que la norma de B menos U al cuadrado, el tamaño de este lado del triángulo es igual a ¿qué? La norma de U cuadrada más la norma de B al cuadrado, que hasta aquí se parece al teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pero si el triángulo no es rectángulo, hay que hacer un ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Menos 2 veces la norma de U por la norma de B por coseno del ángulo entre los vectores U y B. O sea, aquí está el ángulo θ. ¿Verdad? Entonces, si hacemos esto con la norma usual, la norma de X es raíz y el producto punto usual, esto lo vas a hacer ahorita en el plan, ¿no? Entonces es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces usando la norma y el producto punto usual, ¿qué nos sale? ¿Qué sale aquí? La raíz la puedo quitar, ¿verdad?
¿Y qué me queda en la primera coordenada de este vector al cuadrado? ¿Y qué queda? B1 menos U1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Más. A ver, hasta atrás. Ahora sí me puedes dictar qué sigue ahí. Para ver qué tan despiertos están. Que luego cada fin de semana B2 menos. no sé qué hacen, que las neuronas de la clase como que o ya no regresan o quedan medio aturdidas, ¿no? Después de cada fin de semana. Necesito que despierten. Entonces, ¿qué sigue ahí? ¿Cuál es la segunda entrada aquí? B2 menos U1 al cuadrado. B2 menos U2 al cuadrado, ¿verdad? Y de este lado, bueno, nos queda U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más, ahorita no quiero anotar esto, lo voy a desglosar esto porque aquí no va a haber cambio. Queda coseno de teta, ¿verdad? Pero aquí sí se ve que se van a cancelar unas cosas de un lado y del otro y algo va a quedar. ¿Están de acuerdo? Entonces, de aquí sale B1 al cuadrado, que con este se cancela. U1 al cuadrado, que con este se cancela. Entonces, ¿qué nos queda de este? Menos 2 veces B1, U1. ¿Están de acuerdo? Y luego de este sale B2 al cuadrado, que con este se cancela. Y U2 al cuadrado, que con este se cancela. Y solamente queda menos 2B2, U2. ¿Están de acuerdo? Y nos queda, Pero no faltó ahí. este es menos 2, ¿no? Y entonces queda menos 2, la norma de U, la norma de B, coseno de teta. ¿Están de acuerdo? Y Pero de este lado, ¿dónde salió el menos 2? Del otro lado de la igualdad. ¿está? Ahí es donde está el menos 2. Aquí no. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Les digo, las neuronas se despistan, ¿verdad? Binomio al cuadrado, ¿verdad? ¿Sale? ¿Voy muy rápido? Bueno, están como si la clase fuera a las 7 de la mañana, son las 5 de la tarde. Ya me quiero. Cansado ya que entré a las 8 de la mañana. Vete a las 7. Estamos igual de cansados. Y ustedes están más jóvenes. Ok, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué queda? Este es justamente B1, que queda que B1.B2 es el producto de las normas por el ángulo entre ellos, ¿verdad? ¿Sí está bien? Es decir, si ustedes con la geometría euclidiana demuestran esta propiedad del coseno, ¿verdad? Porque esto se puede demostrar, esta igualdad se puede demostrar, en lugar de usar norma, pues pones la longitud de un lado de los triángulos, el otro, etcétera, ¿verdad? Y con geometría euclidiana se puede demostrar esta igualdad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Qué pasó? Nada más, me puedo recordar. La norma era la magnitud del vector. Es el tamaño del vector. ¿Sí? Por eso, le voy a llamar, pues sería A al cuadrado. Entonces, este es el lado A, ¿verdad? A este le voy a llamar B al cuadrado. Y a este de aquí le voy a llamar B. ¿Verdad? O sea, esta longitud es B. ¿De acuerdo? Y este le voy a llamar C al cuadrado. O sea que este es el lado C del triángulo, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ya, con geometría euclidiana se dan cuenta que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo. ¿Verdad? ¿Sale? Entonces luego ya se ponen a trabajar, se dan las definiciones de vectores y entonces ¿por qué este producto punto se define así? Porque ¿qué queda de aquí al cancelar el B2? Queda que B1 por U1 más B2 por U2 es igual
a la norma de U por la norma de B por coseno de θ. ¿Verdad? Sí. Entonces, o sea, ¿de dónde se ocurrió esta operación para el producto punto usual? Porque no solo en este teorema, sino en otras propiedades como la ortogonalidad, cuando tú quieres demostrar con geometría euclidiana cuando dos vectores son ortogonales, ¿qué va a salir? Que este número tiene que ser 0. O sea, este número se iba observando que pues estaba relacionada justamente con la estructura de los ángulos en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces ya como que esa función tenía un valor especial para Rn. ¿Sale? Queda claro. O sea, que esta operación, o sea, este producto punto entre vectores, o sea, no es que haya sido una ocurrencia nada más, sino que esa función con la geometría euclidiana resulta particularmente importante y se cumple esta igualdad. Y de aquí es en donde se ve que este número está íntimamente relacionado con cómo estás midiendo los ángulos en tu espacio. ¿Queda claro? ¿Sí está bien? Entonces, por eso, luego dices, bueno, si ya tengo un espacio, cuando generalizas eso, dices, bueno, si tengo un espacio vectorial con producto interior, puedes definir el ángulo entre los vectores con esta igualdad. Y aquí puedes poner la norma usual. ¿Cuál es la norma usual? Esta. Es la norma usual inducida por el producto interior. ¿Sale? ¿De acuerdo? Porque el otro día, el sábado, me di cuenta que como que todavía no quedaba claro por qué este número tiene que ver con esto. ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo, pero hay más. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Y entonces, una vez que ya entendiste, ok, esta función es especial, y dices, bueno, pero ¿qué tal que quiero cambiar la forma en que mido los ángulos? ¿Sale? Puedo hacerlo y en lugar de usar el producto punto usual, puedo usar otro, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Hasta el momento lo único que quiero que a todo mundo le quede claro es que esa función del producto interior está relacionada con cómo se miden los ángulos en el espacio correspondiente. ¿Está claro? ¿Eso ya está clarísimo? ¿Sí? ¿Dudas? Ok, bien. Ok. Bueno, ¿por qué le pongo norma usual? Hemos estado hablando de espacios vectoriales con operaciones usuales, producto interior usual, y ahorita puse norma usual. ¿Por qué será eso? Porque hay más, ¿verdad? Depende de cómo definan el producto interior. Entonces, la función norma en un espacio vectorial, observación. Vamos a hacerlo. En un espacio vectorial, la función norma es una función que nos indica el tamaño de los vectores. ¿De dónde salió este asunto? Ah, ya habíamos explicado por qué las parejas ordenadas en Rn las podemos biyectar
de una manera especial con el conjunto de flechas en el espacio correspondiente. Y que esa manera en cómo se hace la biyección es especial porque preserva la estructura algebraica del espacio vectorial. O sea que los dos espacios vectoriales son indistinguibles desde el punto de vista algebraico, simplemente los están representando de forma diferente, ¿verdad? Y en el conjunto de flechas es muy claro la importancia del tamaño del elemento del espacio, ¿verdad? Que en el caso de las flechas, pues es la longitud de la flecha. ¿Están de acuerdo? Y están de acuerdo que eso es útil, ¿verdad? Sí. ¿Sale? ¿Ok? ¿Sí? Claro, ¿no? ¿Sí o no? No ¿Útil sé para qué? para qué, pero yo creo que debe ser para algo. Ah, ok. A ver, fíjate. ¿Cuál es la función norma en R? ¿Cuál te da el tamaño de los elementos de los reles? ¿Cuál es la función? Valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto de un número, ¿estás de acuerdo que es la distancia del punto al cero? Sí. Es su tamaño, digamos. Si quieres lo pongo así, o bien la distancia al origen, bueno, lo voy a poner al cero vector del espacio correspondiente, ¿verdad? De cada vector. ¿Sale? Ahora, en R, ahí sí te queda claro que la función valor absoluto se usaba un montón. ¿La función valor absoluto de qué? Usaba mucho. Ah, ¿o no? Uy, ¿Cómo en qué? la uso mucho, pero es que olvídalo, es un problema que yo tengo con mi carrera, que como más cifras y de eso me frustra mucho todavía. Ok, o sea, algo que pasa en la carrera que no sé si es eso, es, o sea, ves tantas cosas que cuesta trabajo tener un panorama general. Además de otras cosas. Eso también. ¿Es eso? Más o menos. Pero sí hay ese problema. Ok, bueno, partiendo de ese aspecto, ¿no? De que uno ve tantos resultados, tantas definiciones, tantas cosas, que luego se pierde de vista como un panorama general que nos permita como percibir qué aspectos centrales tiene una teoría o la otra, o etcétera. ¿Sale? Eso pues, suele pasar. Entonces, ¿para qué dirían que fue importante el valor absoluto para cálculo 1 y 2? Ejemplos de aspectos importantes en general. Para representar la distancia. Para definir límite, que eso es súper importante, ¿verdad? Para representar distancias, para resolver desigualdades que tienen que ver con distancias, ¿verdad? Entonces, medir distancias, ¿estás de acuerdo? Que medir distancias para cualquier modelo que quieras representar un fenómeno, casi, o en muchos casos va a ser súper importante el poder medir distancias. ¿Sale? Entonces, en este caso la función lo que nos dice es la distancia al neutro aditivo del espacio. Que hay de cada punto al neutro aditivo del espacio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿será que la norma usual con qué está relacionada? Pues otra vez con la geometría euclidiana. ¿De acuerdo? Pues es la forma, voy a decir, natural de medir las distancias que nos da la geometría euclidiana. Pero, ¿habrá otra manera de medir las distancias? ¿Conocen contextos en donde eso sea importante? Aparte de, o sea, fuera de la teoría matemática, o sea, en física, en otro lado, ¿cuál es la importancia de medir distancias de distinta manera? Vuelo. ¿Cómo? En un vuelo de avión. En un vuelo de avión, por ejemplo, tienes como el avión no va sobre una superficie plana, sino digamos sobre una esfera, ¿no? Entonces, la distancia que tienes que medir no te conviene la de R3, ¿verdad? Porque sería, el avión no va por la distancia más corta euclidiana entre los dos puntos de donde despega y de donde aterriza. Sino es la distancia más corta en la superficie de una esfera, que es un arco de circunferencia, ¿están de acuerdo? Y entonces medir esa distancia, o sea,
Si tú quieres medir distancias en la superficie de una esfera, necesitas otra manera de medir distancias. ¿Están de acuerdo? Ok, y entonces, si cambias la manera de medir distancias, ¿en qué habrá impacto? O sea, por ejemplo, si en R, en lugar de medir distancia de los puntos al cero, fuera con valor absoluto, lo hicieras de otra forma, ¿qué cambios habría en el resto de la teoría? Es medio difícil verlo, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, voy a anotar las preguntas, ahorita las anoto. Si cambias la manera de medir la distancia de cada punto cero, eso implica que entonces funciones que tenían límite con el valor absoluto usual, si cambias esa manera de medir distancia, entonces ya no deja de tener límite y o sea, con una forma de medir tiene límite y con otra no, y viceversa. ¿Podrá pasar? Bueno, yo creo que más bien se tendría que predecir, ¿no? Todo, Es que déjeme terminarlo. y ya a partir de eso se podría ver si tiene o no límite aquí de esta forma. O sea, pero de entrada, ¿tú qué esperas? Que si cambias la manera de medir la distancia al origen, eso cambie qué funciones tiene un límite, qué funciones son continuas, qué funciones son derivables, porque en todo eso se usa valor absoluto, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Qué pasó? Porque es como la diferentes definiciones integrales, ¿no? Porque hay ciertas funciones que no cumplen una definición. No. Pero las diferentes definiciones de integral tienen que ver con otra cosa que en el tema de topología voy a mencionar algo y luego en cálculo 4 vamos a retomar un poco de eso, pero eso es otro aspecto de la estructura de los espacios. Pero con lo de la métrica no tiene que ver, ¿sale? Las distintas definiciones de integral tienen que ver con otras cosas, ¿sale? Entonces, si cambias la forma de medir las distancias al cero, ¿qué impactos tendría? Pues a lo mejor ahorita es difícil decir, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, voy a anotar aquí la pregunta. Si se cambia la forma de medir esto, ¿qué es esto? De medir, pongo la norma, ¿está bien? De medir, bueno, le voy a poner todo. De medir, bueno, si cambiamos la forma de medir esta distancia. ¿Qué implicaciones hay? ¿Ok? Entonces, antes de meternos a responder eso, ¿por qué? Hay que ver dos cosas. Una es, ¿cuáles van a ser las características que definan una función norma? ¿Y cuál es la lógica para hacer eso? La misma que se usó para definir espacio vectorial, producto interior, la aplicamos para definir qué cosa es una norma en un espacio vectorial. ¿Se entiende? ¿A qué me refiero con la misma lógica? Es decir, tú te fijas qué propiedades tiene la norma usual en Rn, en este caso en R2, a partir de las cuales puedes demostrar el resto de las propiedades de esa función. ¿De acuerdo? Y esas propiedades son las que usas para definir normas. ¿De acuerdo? Y entonces sale lo siguiente. Definición. Sea X un espacio vectorial. La función norma, la función que va, ¿de dónde a dónde va la función norma?
¿Del espacio cruza el espacio? Se lo aplicas directo a cada elemento, ¿no? ¿De acuerdo? Porque eso te dice el tamaño de cada elemento. Entonces va del espacio a R más unión en C. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, la primera propiedad es que es positiva definida, que ya está implícitamente aquí una parte, pero no todo. Entonces, esto quiere decir dos cosas. La primera es que para todo x en x, la norma de x es mayor o igual que 0, que ya está implícito aquí, ¿verdad? Bueno, no implícito, ya está ahí, ¿verdad? ¿Sale? Y dos, que esto es 0 si solo sí qué cosa. X es el vector 0. ¿De acuerdo? Vale. 2. Déjenme seguir el orden de mi apunte para evitar el ruido. Ajá. Ok. Para todo x en x y para todo k en r, la norma de un múltiplo de x a que es igual. No k. Valor absoluto de k para que se conserve el anterior, ¿verdad? Por la norma de x. ¿Sale? Fíjense que esta propiedad 2 está relacionando nuestra manera de medir los tamaños con una de las operaciones del espacio vectorial. ¿De acuerdo? Bien. Y la 3, entonces, ¿qué creen que va a hacer? Algo que relacione esta función ¿con qué? Con la otra operación del espacio, ¿verdad? Que es la suma. ¿Y qué nos va a decir esto? Pues que el tamaño del vector suma es como. Es igual a la norma de los vectores. Menor o igual. O sea, esta es desigualdad del triángulo, ¿verdad? Bueno, esta es desigualdad del triángulo. Y ya, eso es todo. ¿Sale? Bien. Bueno, mañana con Jorge van a ver varios ejemplos. O sea, ya a partir de mañana van a empezar a ver normas diferentes, productos, espacios vectoriales diferentes a Rn, productos interiores diferentes. Pues por lo mismo de que cambias el espacio, pues cambias el producto interior, pues va a ser distinto. ¿Vale? O sea, ya a partir de mañana, con los ejemplos, se va a empezar a tener un panorama más claro de los alcances de ver la teoría de esta manera. ¿De acuerdo? O sea, la ventaja que tiene es que, por un lado, te permite generalizar propiedades a un montón de espacios. Lo malo es que, bueno, claro, se vuelve más abstracto y por lo mismo es un poco más difícil de ir entendiendo cómo está estructurada esta teoría. ¿De acuerdo? Pero bueno, o sea, no todo puede ser ventajas, ¿verdad? ¿Sale? Bien. Ok. Entonces, antes de demostrar, o sea, si nos da tiempo ahorita, demostramos que esta función, que es la misma que esta con el producto interior usual, de veras cumple esas propiedades. Porque a lo mejor ya lo hicieron, ¿no? O sea, ya en geometría, ya habrán hecho eso. Esto es fácil, ¿no? O sea, con la norma usual, ver el inciso A es claro, ¿verdad? ¿Qué
¿Qué es 0 sí, solo sí? Ambas coordenadas son 0, ¿también está claro? Sí. Ok. Luego, esta también es fácil, ¿están de acuerdo? Porque la raíz del cuadrado de un número te va a dar su valor absoluto. O sea, y se factoriza ahí. ¿Están de acuerdo? Y luego, esta a lo mejor es un poco más datoso, pero en principio a lo mejor ya lo hicieron en algún curso, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si no, ahorita al final a ver si nos da tiempo. ¿Sale? Porque me quiero pasar a otra cosa que sí ya quiero que quede lo que avancemos primero. Y es, ok. Bueno, entonces, mañana, ¿puedo borrar de este lado? Ya tomaron foto. Ok, ya. Bien, entonces. Mañana con Jorge van a ver una infinidad de ejemplos de otras normas. ¿Sale? Entonces ahorita nada más lo voy a poner como observación. Hay infinidad de normas en RN. Ahorita lo voy a dejar así. ¿Sale? Bueno. Ahora, otra observación. Una vez que tienes manera de medir el tamaño de los vectores, podemos usar esa herramienta para medir la distancia entre dos elementos cualesquiera del espacio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? Ok, dos. Con la función norma, ¿qué pasó? Es que no entendí la pregunta. ¿Quién me pregunta? Ah, allá atrás. ¿Te refieres a la observación o no? A ver, les voy a dar un ejemplo aquí, nada más para que no suene tan extraño eso. Pero, a ver, ejemplo. Ejemplo. Si X está en R2 y es de la forma X1, X2, la norma 1 de X, le ponemos subíndice aquí porque así se llama la norma 1, ¿sale? Es la suma de los valores absolutos de las coordenadas. Se puede, como son valores absolutos, no sé si vean que, pues, bueno, o sea, el caso es que se puede demostrar, se va a hacer mañana que se cumplen todas esas propiedades. ¿Sale? Esa a veces le dicen la norma del taxista. Ahorita les voy a decir por qué. Porque si ustedes tienen una ciudad y las calles están así cuadriculadas, ¿cuántas cuadras tienes que caminar de aquí o ir en un transporte para ir de aquí a acá? ¿Una? No. 1, 2, 3, 4. ¿Lo ven? Eso se mira así. Eso es una norma. Eso sí nos da un tamaño y por la observación 1, la observación 2. Cada norma induce una manera de medir distancias entre dos puntos del espacio. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo? Si X y Y están en X. Algo que me faltó de la definición de aquí. Entonces, cuando tenemos un espacio vectorial en donde definimos una norma,
en tal caso, en tal caso, X es un espacio vectorial normado. ¿Sale? Entonces, si X y Y es un espacio, están en X un espacio vectorial normado, ¿sale? ¿Cómo voy a medir la distancia entre X y Y? ¿La norma de quién? De X menos Y, ¿están de acuerdo? Es la distancia usual o es la distancia inducida usual con la norma. ¿Sale? Entonces, fíjense. Cada manera de medir el tamaño de los vectores, ahorita allá atrás que me preguntaste. O sea, ¿queda claro que hay otras normas? Así que me preguntaba por qué los vectores generalistas para la teoría. Sí, pero hay una infinidad. En cada RN y en muchos, o sea, en los espacios en general vas a tener muchas maneras de hacer eso. ¿Sale? De medir el tamaño de los vectores. Y además, si nos fijamos en la geometría usual, el hecho de que tú tengas una manera de medir el tamaño de los vectores, eso te permite medir la distancia entre los puntos. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Ok. Entonces, cabe la misma pregunta. Si cambias la manera de medir la distancia entre dos puntos en un espacio, ¿qué implicaciones tiene eso para el resto de la teoría? ¿Cambiará cuáles funciones tienen límite, cuáles son continuas, etcétera? ¿Sale? ¿Ok? Entonces, para eso, para poder cambiar la manera de medir la distancia entre dos puntos, necesitamos definir una función que haga eso. ¿Se entiende? ¿Sale? Es otra función. ¿Sale? Esa se llama métrica. Hey. No importa si preguntas otra función o da un resultado completamente distinto a la usual. Es que ahorita que les diga un adelanto de lo que va a pasar, van a decir, ¿qué? ¿Puedo borrar aquí? Sí. Vale. Ok, entonces, definición. Sea X, voy a dejar un hueco aquí para ver qué le pedimos. ¿Sale? La métrica en X es una función de, ¿sale? Que va de dónde a dónde. Si quieres medir distancia entre dos elementos del espacio, esa función, ¿de dónde a dónde va? De X cruz X a los reales positivos unión el cero. ¿Sale? Con las siguientes propiedades. Bueno, eso me faltó también aquí. O sea, para que sea norma tiene que cumplir esas propiedades. Lo dije, pero no lo escribí. Pues bueno, aquí se lo voy a escribir con las siguientes propiedades. 1. Otra vez vuelve a ser positiva definida, pero como es, o sea, cambia en el siguiente sentido. Son otra vez dos propiedades. Para todo X y Y, en el conjunto,
esto me tiene que dar mayor o igual que 0. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, es no negativa la función y para todo, y la distancia de x a y nos da 0, sí, solo sí, ¿qué cosa? Son el mismo. ¿Sale? 2. Conmuta. ¿Qué quiere decir esto? La distancia de x a y es la misma que la distancia de y a x. Y la tercera es desigualdad del triángulo otra vez. Lo voy a escribir así. La distancia de x a y es menor o igual que la distancia. Bueno, aquí tengo que poner para todo x, y, z en x, en el conjunto, se cumple que la distancia de un punto a otro, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, es eso, ¿no? Lo que nos dice la desigualdad del triángulo, que en este caso es la distancia directamente entre x y y va a ser siempre menor o igual que la distancia de x a otro punto más la distancia de ese punto al otro. Entonces, esto haciendo un dibujo, tenemos aquí un triángulo. No tiene que ser rectángulo. Es igual cuando son colineales. X, Y y Z. Pero aquí, ¿qué de estas propiedades de la función métrica tienen que ver con las operaciones de espacio vectorial? Si ven que para la norma, ahí sí, las propiedades que definen la norma, sí utiliza las propiedades, o sea, las operaciones del espacio vectorial. Aquí está. Para que esto esté bien definido, esto tiene que estar en X, que sí está por ser espacio vectorial, ¿verdad? Para que esta función esté bien definida. Para que esto esté bien definido, la suma tiene que estar en X, pero como X es espacio vectorial, esto sí está en X y la función está bien definida. Esto sí cae en el dominio de la función. ¿Lo ven? Sí. ¿Y qué onda con la métrica? Ninguna de las tres propiedades requiere que el espacio sea vectorial. O sea que esta es una definición más general. O sea, solo necesitamos que X sea un conjunto. Ya de ahí hay una diferencia. ¿Sale? Pero fíjense qué loco. Así como en un conjunto podemos dar distintos productos interiores, distintas normas, vamos a poder dar distintas métricas. ¿Sale? Lo loco es que aunque las normas que van a ver, por ejemplo, en RN, esta, por ejemplo, si midiéramos las distancias entre los puntos con la norma inducida por esta norma, ¿qué funciones son continuas? No cambian. Son las mismas, si mides la distancia así o con la norma usual. Pero hay métricas que si tú cambias, ahí sí eso cambia. ¿No está loco? Porque fíjense, un producto interior induce una norma. Una norma induce una métrica. Si tú cambias el producto interior, la norma, eso no va a cambiar qué funciones van a ser continuas. Pero si tú cambias la manera en que mides la distancia entre dos puntos, eso sí puede cambiar qué funciones sean continuas. Es más, hay métricas que logran que todas las funciones sean continuas, imagínense. Qué loco, ¿no? Y hay otras métricas que solo las constantes son continuas. Está loquísimo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer los siguientes días es que vean primero unos ejemplos para que esta discusión no se dé tan abstracto, tan en el aire, para que se empiece a ver un poco qué está pasando. Nosotros no nos vamos a meter
en todos los detalles de qué está pasando y todo ese día. No vamos a hacer todo, ¿sale? Simplemente es como un primer acercamiento a este tipo de conceptos. ¿Cuáles? Espacio vectorial, producto interior, norma y métrica. Y esto lo hacemos para que ustedes vayan viendo que esas operaciones se relacionan de cierta manera, ¿sale? Pero que si tú cambias ciertas cosas, a veces se te pueden cambiar ciertas cosas y otras veces no, ¿sale? Y eso no es claro en primera instancia, ¿están de acuerdo? O sea, no es obvio que si tú mides el tamaño de los vectores así, no es obvio que las funciones que sean continuas van a ser las mismas que si lo haces con el profesor. Eso no es obvio, ¿están de acuerdo? Y además mañana van a ver que hay una infinidad de normas, ¿sale? Y menos es obvio que una vez que tú tienes una norma, aquí sí, como lo han hecho varias veces, se ve que si tú tienes una forma de medir los vectores, eso te ayuda a medir la distancia entre dos puntos. Pero lo que ya no es obvio es que una vez que tú te fijas en esta función que mide la distancia entre dos puntos y sus propiedades importantes, que si tú cambias la función, ahí sí pueden cambiar muchísimo las cosas. Eso no es nada obvio, ¿verdad? No. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, y dirán, pero entonces, ¿para qué nos metemos? ¿Por qué no nos quedamos solo? O sea, ¿por qué esta unidad podríamos agarrar y hacer? No meternos en esta discusión y ver pura norma usual, producto interior usual, métrica usual y ya. Y no meternos a comentar nada de esto. Entonces, desventaja de comentarlo, que cuesta trabajo, ¿no? O sea, como que salen cosas que son hasta contraintuitivas, ¿están de acuerdo? Entonces dices, no, a ver, ese es un problema, es más abstracto y hay cosas que son así difíciles de creer, ¿verdad? ¿Sale? La ventaja que tiene esto es que, como estamos discutiendo las funciones así, de manera general, a estas alturas ya les quedó claro que el producto interior tiene que ver con los ángulos, ¿verdad? Entonces, si más adelante, en un teorema de cálculo diferencial, sale algo que tenga que ver con ángulos, de alguna forma tiene que estar el producto interior involucrado. ¿Se dan cuenta? Pero, por ejemplo, la noción de continuidad, de cuál de estas funciones va a ser importante. ¿Qué funciones son continuas y qué no? ¿Qué función se va a usar para definir continuidad? ¿Tiene que ver con ángulos? No, ¿verdad? Con distancia. O sea, por eso llegamos en este tema, en esta unidad, hasta la definición de métrica. Porque esta es la función clave para definir qué cosa es una función continua. ¿Se dan cuenta? Ni el producto interior, ni las operaciones del espacio, ni la norma. Para cuando lleguemos a definir continuidad, la definición va a usar solamente métrica. Por eso, si tú cambias esa función, te va a cambiar cuáles son las funciones continuas con esa métrica. ¿Ya se entendió? ¿Cómo ven? Está bueno, ¿no? ¿Sale? Y la ventaja de verlo así por capas es que bueno, según yo, les va quedando más claro cada herramienta para qué te va a servir. Porque si no les decimos, entonces cuando más adelante tengan que probar algo, tienes como, no un cajón de herramientas, tienes un taller y dices, bueno, ¿y ahora qué uso? ¿No? O sea, porque tienes tantas opciones que si no tienes una intuición de qué herramientas usar para cada tipo de problema, pues cuesta un montón de trabajo. Te puedes echar horas, días intentando demostrar algo con métrica, pero que en realidad requiere, por ejemplo, producto interior o viceversa. ¿Están de acuerdo? Por eso lo hacemos así. Por eso lo hacemos desde ese punto de vista teórico general, para tratarles de ayudar a desarrollar una intuición de cada estructura para qué nos va a servir. ¿Está claro?
¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Está bueno? Sí. Perfecto. Entonces vamos a empezar a usar nuestra métrica para definir. Hey, Hay una razón en especial que las métricas. sí, porque la norma usual va a ser la norma 2, porque estás elevando al cuadrado cada coordenada y sacando raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál va a ser la norma 3? Elevas al cubo el valor absoluto de cada coordenada y sacas raíz cúbica. ¿Sale? Pero ya me estoy adelantando eso. Bueno, ¿sale? ¿Va? Bien. Ok, entonces, de las primeras definiciones que se ven en cálculo 1, ya que logras entender cómo usar el valor absoluto para medir distancias en la recta, algo que se hizo un montón son las vecindades, ¿verdad? Entonces vamos a definir nuestras vecindades en RN, que como se podrán imaginar, se van a usar muchísimo, ¿verdad? ¿Vale? Déjenme agregar algo en esta definición porque cuando tienen un conjunto con una métrica, decimos que X es un espacio métrico. ¿Sale? Lo anoto de aquel lado. ¿Puedo borrar de este lado? Sí. En tal caso, decimos que X es un espacio definición. Hey. Pero eso sí, es porque es que la definición es conjunto. Pero para que sea espacio, No, mira, porque es que no necesitas que el espacio sea vectorial. La métrica, o sea, la distancia entre dos puntos, no está relacionada con una estructura algebraica del conjunto. ¿Queda claro? ¿Sale? O sea, los espacios métricos es algo mucho más general. ¿Sale? Déjenme empezar a usar la métrica para nuestras primeras definiciones. Los ejemplos y los dibujos los vamos a hacer en R2, en R3, como hemos hecho con otros ejemplos, para ir viendo cómo funciona, pero ya queda eso definido en general. ¿Va? ¿Sale? Bien. Entonces, sea X un espacio métrico. Y es que además, miren, va a haber propiedades en RN, teoremas, que vamos a ver, que su demostración solo vamos a necesitar la distancia. Entonces, escribir la distancia entre dos elementos de RN es mucho más fácil así que estar escribiendo la raíz cuadrada de cada coordenada al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Eso es solamente una ventaja de notación que nos va a ayudar en todo o sea, en adelante. Cuando no necesito meterme a las coordenadas, o sea, a la métrica usual, si no la necesito y todo sale con las propiedades de métrica, pues ¿para qué tanto lío? ¿Sale? Porque acuérdense que una de las unidades es sucesiones. Entonces, imagínense probar cosas con sucesiones de vectores en RN, la notación es fea. ¿Sale? Y va a haber resultados en donde es inevitable batallar con esa notación. Pero cada vez que te lo puedas ahorrar, es mejor, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sale? Bueno. Hasta ahora tiempo, ¿no? Sí, G sobre todo que es carísimo, ¿no? O sea, X un espacio métrico. Ok, entonces. A ver, antes de dar la definición, ¿puedo borrar de este lado para hacer el dibujo? Sí. Y por cierto,
ya esa es la última definición que necesitan para toda la guía. ¿No? Sí. O sea, ya pueden acabar la guía. ¿Qué? El resto de las cosas que vamos a hacer, que es un ejemplo y discusión más general, es complementario para que les ayude a agarrar la onda. Pero ya, esa es la última definición. Sí. No, pero todavía vamos, yo creo que la unidad la acabo el jueves. ¿Sale? Pues ya les aviso. Pero esa es la última definición. O sea, sí, yo creo que es la última, no creo que me falte. Ah, bueno, la que vamos a ver ahorita de las bolas. No me acuerdo si hay ejercicio de bolas. Sí hay, entonces bueno, ya con eso. Pero ya casi con lo que hacemos hoy, tienen todas las definiciones que necesitan. ¿Sale qué pasó? Es que o sea, en teoría de conjunto se acepta la función vacía. Y hay cosas que por vacuidad el vacío cumple, pero no es cierto eso de que cumple todo. ¿Sale? Pero me suena que la función vacía sí va a cumplir por vacuidad estas tres propiedades. ¿Sale? Pero bueno, hay que checar la parte lógica. Pero es un detalle que si da tiempo lo comentamos con calmita, pero en general no trabajamos esos casos raros, ¿verdad? O sea, ¿sale? Bueno, pues X es un espacio métrico. Ok. Entonces, en cálculo 1 de las primeras definiciones que se ven que se usan mucho es lo de vecindades. Entonces, ¿se acuerdan que la vecindad de radio R con centro en X0 es el conjunto de puntos cuya distancia en R son el conjunto de puntos en R tal que la distancia, voy a usar la notación nueva aquí, de X a X0, que es lo mismo que el valor absoluto de la diferencia, es menor que R, ¿verdad? Ok. Y eso geométricamente nos da un intervalo abierto aquí que va de dónde a dónde. De X0 menos R a X0 más R. Pero ¿qué pasa en R2? Está claro que si nosotros tomamos un X0 aquí y nos tomamos el conjunto de puntos en R2, tal es que la distancia de X a X0 es menor que R, eso por definición es un círculo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Con o sin orilla. Sin orilla. O sea, es lo de adentro. Sin orilla. O le voy a poner sin borde. ¿Qué? Sin circunferencia. Bueno, es que hay circunferencias acá, ¿no? Es la circunferencia de la orilla, ¿verdad? Sin la circunferencia. ¿Por qué les da risa la palabra orilla? ¿Cómo es con los sándwiches? Sin corteza, ¿no? Pero sin orilla, ¿no? Sí, es con doble L, ¿no? Sí. Bueno, pues, como en R2, ese conjunto, que es exactamente este, es un disco o un círculo, por eso esto se le llama la bola de radio R con centro en X0. ¿Sale? ¿Está claro? Sí. Entonces, la ventaja de que en R son vecindades y que en general son bolas es porque como estamos en espacios vectoriales, nos va a convenir que cuando hablemos de vecindades sepamos que es una bola en los reales, o sea, un intervalo.
¿Sale? Una bola en R2 es un círculo. ¿Qué cosa es una bola en R3? Esfera, ¿con qué característica? Sin cáscara, ¿verdad? ¿Qué cosa va a ser una bola en R4? Un video de una pelota. Un video de una bola sin cáscara, ¿no? Que se mueve en el tiempo, ¿no? ¿En qué intervalo se mueve la bola? En un pequeño intervalo, ¿no? Como que aparece. Bueno, depende del radio, ¿no? Si el radio es pequeño el intervalo de tiempo. Si es grande, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero ¿en dónde se mueve el tiempo de la bola? En R3 no, porque el tiempo es real. Ahí sí, ¿no? ¿Te acuerdas que para definir límite para funciones de RNR, ahí sí se usa la distancia? Entonces, igual, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, ok, entonces, 1. La bola, entre paréntesis, abierta. Porque es como el intervalo abierto, ¿están de acuerdo? Sin la orilla. Esta bola es abierta porque se parece a la vecindad abierta. ¿Están de acuerdo? Sin la orilla. Entonces, la bola abierta de radio R con centro en X0 es B sub R con centro en X paréntesis igual a ¿qué? A los X en X, tal que la distancia de X a X0 menor que R. ¿Cómo ven? Pregunta. Ahorita que acabe esta definición, ¿necesitan que escriba la bola de radio R con centro en X0 en R2 con la norma usual o así está claro? ¿Dijo qué? O sea, ¿necesitan que escriba lo mismo para el caso particular de R2 con la norma usual? ¿Con la métrica usual? Sí. Bueno, ok, entonces ahorita que acabe, porque aparte de bola abierta, ¿qué otra necesitamos? La cerrada. La bola, aquí sí le pongo cerrada. Siempre que uno diga la bola, sin especificar que es cerrada, nos referimos a una abierta. ¿Verdad? Con desigualdad estricta. ¿Verdad? Ah, bueno, por cierto, bueno, vamos a dejarlo así. R es mayor o igual que 0, ¿verdad? R está en los positivos y si es degenerada la bola, admitimos que el radio sea 0. Si el radio es 0, ¿cómo es la bola? ¿Eh? ¿Cómo se llama esa bola? No es un punto. ¿No? ¿Sí qué? Si el radio es 0, ¿qué conjunto es la bola? Vacío. ¿Ok? Ahorita no es observación, pero la bola cerrada de radio R, que igual es no negativo, con centro en X0, es Lo mismo, pero con el regalo igual. y una raya aquí de que es cerrada. ¿Sale? Así denotamos la bola cerrada. La bola cerrada de radio R con centro en X0 es ¿qué conjunto? Ah, en X. Parte la distancia de X a X0 es menor o igual que R. Muy bien. Y en el caso de la bola cerrada, si el radio fuera 0, ¿qué conjunto es? El conjunto de un solo punto que tiene a quién como elemento.
al centro que es X0, ¿verdad? O sea, ahorita noto esas observaciones. Bueno, voy aquí a dibujar de una vez. En R3, ahí se lo imaginan. Aquí está X0 y la bola, pues es una esfera con centro en X0 sin cáscara, ¿verdad? Esa es la bola de radio R con centro en X0, subconjunto de R3. Es una esfera. Y así, ¿verdad? Se sigue. Ok. ¿Puedo borrar esta columna? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o voy muy rápido o muy lento? ¿Bien? Sale. ¿Qué otra bola vamos a necesitar? ¿Se acuerdan? La perforada, ¿verdad? Porque en R necesitábamos decilares perforadas. ¿Sale? Entonces, la bola, entre paréntesis, abierta, perforada, con centro en X0 es la bola aquí. Déjenme. No, creo que lo voy a perforar con un asterisco. Luego me van a entender por qué. Entonces, el radio va aquí abajo, el centro está aquí, y es el conjunto de puntos en X tales que ¿qué? La distancia de X a X0 es como mayor a 0 y menor que R. ¿Sale? ¿Va? Les adelanto, es que el circulito en varios lados se usa para denotar una cosa que se llama interior, que hasta el tema de topología vamos a ver. Por eso ahorita me acuerdo que no, mejor con asterisco. ¿Sale? Bueno, y 4. ¿Cuál? Pues ya la que combina las otras, ¿no? La bola cerrada, perforada, con centro en X0. Esta se usa menos, pero sí se llega a usar. Es igual, ¿no? La rayita, el asterisco, el radio, X0 y todo lo demás es muy parecido, ¿verdad? Muy bien. Ok. Cuando era preparada era porque no podía ser X0, ¿verdad? Ajá, le quitas el centro. Le quitas el centro a la bola. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Sale? Bien. Bueno. Ya básicamente lo que nos resta es ver ejemplos y demostrar cosas tanto de los ejemplos más conocidos como de los más extraños que vamos a ver. A ver, ¿qué prefieren? ¿Que demostremos que la norma usual de veras es norma? ¿O quieren ver una métrica rara? Ok, entonces, ¿dónde borro? ¿Me toca aquí? Allá.
ejemplos de espacios métricos. Uno. Si la cardinalidad de X, no lo voy a tomar vacío, pero lo voy a tomar de un solo elemento. ¿Sale? ¿Cuántas métricas tenemos ahí? ¿Cuántas funciones podemos definir en un conjunto de un solo elemento que cumpla las propiedades de métrica? Solo una función. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? Porque ¿qué ocurre? Entonces, la métrica va de X cruz X. ¿Quién es ese conjunto? Vamos a pensar que X pues es el conjunto que solo tiene a X0. Entonces, ¿quién es X cruz X? X0, X0 a R más el 0. Y esto implica que la distancia de X0 a X0, para que sea métrica, ¿cuánto tiene que valer? 0. Entonces, ¿es positivo definir esa función? Sí, es no negativa, ¿verdad? ¿Es 0 cuando las entradas de la función son el mismo? Pues sí, pues así se define. ¿Es conmutativa? Pues sí, porque solo hay un elemento, es el mismo y ya, ¿no? Vale 0 y vale lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sale? Cumple la desigualdad del triángulo. Para cualesquiera dos elementos del espacio se cumple la desigualdad. Sí, se cumple de hecho la igualdad. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta función sí es métrica. Observación. El espacio es trivial. ¿Por qué decimos que el espacio es trivial? Porque solo deja una función, no tienes opciones. Dos. Sea X un conjunto. Entonces, bueno, la función de XY es igual a 0 cuando X es igual a Y y 1 cuando X es diferente de Y. Fíjense. ¿Qué opinan? Se llama métrica discreta. ¿Vale? ¿Por qué se le dice métrica discreta? ¿Eh? ¿Qué será una métrica densa? O sea, la imagen de entrada es claramente un conjunto discreto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero fíjense, ¿cómo serán los reales? ¿Cómo se verán los reales? A ver si se lo pueden imaginar. ¿Cómo se ven los reales con esa métrica? ¿No? Porque hay una infinidad no numerable de puntos en un conjunto. Solo que los acomodas de manera que todos están a distancia 1. Cuesta trabajo imaginárselo, ¿verdad? Pero la distancia entre los naturales no es 1 entre cualquiera dos. A ver, si tienen un conjunto
de dos elementos con esa métrica, eso sí lo pueden acomodar en la recta fácilmente. ¿Están de acuerdo? A ver, lo voy a poner como observación. Si la cardinalidad de X es 2, el espacio lo pueden ver fácilmente en la recta. Están 2 y la distancia entre ellos es 1. ¿Sale? Si el conjunto tuviera 3 elementos, ¿en dónde podrían dibujar el conjunto? Es un triángulo equilátero, ¿verdad? O sea, lo pueden dibujar en el plano. Si la cardinalidad es 3, entonces el dibujo lo pueden hacer en el plano. Y el conjunto es un espacio, lo pueden ver como los vértices de un triángulo equilátero. Solo los vértices, ¿verdad? Si la cardinalidad fuera 4, sería un tetraedro equilátero que lo pueden representar en R3. ¿Están de acuerdo? Y si la cardinalidad fuera 4, no, sí, 5, un hipertetraedro, ¿verdad? Donde los 4 vértices, o sea, en 4 dimensiones, pueden poner a los 4 vértices acomodados de manera que todos están a distancia 1. Pero la distancia entre cualesquiera 2 puntos de la escala es 1. Es como, entonces, ¿cuál es? O sea, ¿por qué es difícil imaginarse los reales con esa métrica? Porque necesitarías algo así como un espacio de dimensión infinita no numerable para poder representar eso. ¿Se dan cuenta? Entonces está re difícil eso, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Sale? ¿Qué pasó? Y eso de unas dimensiones no numerables sí existe. Bueno, sí. Es que siempre dicen Rn, son naturales. Sí. O sea, R al infinito sí existe y se llama cubo de Hilbert. Luego hablaremos de él. ¿Sale? Pero ahí viven las sucesiones viven ahí. ¿Sale? Bueno. Nada más que el cubo de Hilbert pues es para reales, son las sucesiones de 0 a 1. O sea que las entradas son de 0 a 1. Cada elemento de las sucesiones de 0 a 1. ¿Sale? Entonces, R infinito ahí sí serían todas las sucesiones de números reales. ¿Sale? Bueno. Pero otra razón de por qué se le llama discreto, porque lo que hace es separar todos los puntos del espacio, ¿lo ven? O sea, como que tu conjunto te lo deja así como puros puntos dispersos, o sea, pero nadie está cerca de nadie. ¿Lo ven? Pues ahí, con esa métrica, solo hay 2 bolas. ¿Cuáles? Pero la bola abierta de tamaño 1, ¿qué conjunto es? El vacío. ¿Verdad? Entonces, si el radio es mayor que 1, ¿qué conjunto te da? El total. Y si el radio es 1 o menor, la bola es vacía. No vacía, sino sería solo el punto del centro de la bola, ¿no? Porque ahí sí la distancia del punto al punto sigue siendo 0. ¿De acuerdo? ¿Sale? Pero las bolas ahí o es el total o es un punto. Y cada punto es una bola. ¿Ya empiezan a ver que eso sí cambia qué funciones son continuas? ¿Están de acuerdo que eso sí lo cambia? ¿Ahora sí se ve? ¿Sí lo intuyen? ¿Allá o no? Allá.
¿Cómo ven? ¿Qué pasó? Pero, o sea, ese ejemplo que solo es cuando la cardinalidad es total. No, la métrica discreta, fíjate, la defines para cualquier conjunto. Ah, pero, o sea, está hablando de... Hay que demostrar que eso sí es una métrica. Pero es fácil ver que sí. Vamos a hacerlo. Falta ver que eso de veras es una métrica. Pero sí es, sí es. ¿Ven que es fácil demostrarlo? ¿No? Ahorita si quieren lo checamos. ¿Sale? Pero luego vamos a reflexionar con esta métrica. Entonces, ¿qué funciones pueden ser continuas, no? Luego reflexionamos. ¿Sale? Pero eso sí cambia mucho las cosas, muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Ajá. No me queda claro en qué caso es cuando las bolas son del vacío. No, yo lo dije mal. Ah, ok. Las perforadas pueden ser vacías, ¿verdad? Porque si le quitas el centro, ya. Pero la bola abierta, te va a quedar solo un punto, ¿no? Por eso lo voy a corregir. ¿Sí te acuerdas? ¿Sale? Ahorita lo voy a escribir. ¿Sale? Ahorita hacemos el ejercicio con esa métrica a ver qué bolas quedan. ¿Sale? ¿De acuerdo? Bueno, ahorita todavía no es claro qué pasa con las normas. Pero bueno, es que esos son varios ejemplos que hay que trabajar con un poco más de cuidado para que se note. Pero esta métrica, vamos a probar de una vez que es métrica y vamos a ver qué bolas quedan. ¿Puedo borrar de este lado? Bueno. Entonces, a ver. Si R es mayor o igual que 1, entonces la bola de radio R con centro en X0, ¿qué conjunto es? Con la métrica discreta. O sea, esta bola, sigo con o sea, eso que escribí aquí es como si siguiera aquí, porque estoy dentro de este ejemplo. Sigo en el ejemplo 2. Es la métrica discreta. Sigo con este ejemplo, ¿eh? Entonces, la bola que estoy poniendo ahí es con esa métrica. ¿Qué conjunto me queda? ¿El total? Es que, espérame, no. Aquí para que sea el total, la desigualdad tiene que ser estricta. Ah, bueno, además estamos considerando que la cardinalidad de X es mayor que un punto. O sea, solo tiene más de un punto, ¿no? Si no... Exacto. Bueno, es el primero. Si ven que si el conjunto tiene solo un elemento, la métrica discreta es esta. ¿Sí? Sale. Ok. Entonces, ya aquí vamos a tomar, en general, la cardinalidad de X es mayor o igual que 2. ¿Sale? Entonces, como hay al menos dos elementos, para que los dos estén en una bola, el radio tiene, para la bola abierta, el radio tiene que ser mayor estrictamente que 1. Entonces la bola es todo el espacio. ¿De acuerdo? Si R es menor o igual que 1,
y mayor igual que, perdón, y mayor que 0, entonces la bola de radio R con centro en X0, ¿Mayor estricto que 0? sí. ¿Sale? Entonces, ¿qué conjunto es esa bola? El conjunto que solo tiene X0, que ya no es el total, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, si R vale 0, ¿cuál es la bola abierta de radio 0? La distancia por un lado tiene que ser menor. Ah, este es el mismo, ¿no? Es el mismo caso que este. ¿Qué pasó? Ah, no va a ser el mismo. ¿En cuál renglón? 0 menor que R, menor o igual que 1. Yo entiendo por qué tiene que ser mayor estricto. Porque la bola es abierta. Cuando la bola es abierta, esta desigualdad es estricta. Entonces, cuando la distancia es menor que 1 con esa métrica, solo que sea el mismo punto. ¿Verdad? ¿Cuándo la distancia puede ser menor a 1? Solo cuando es el mismo punto. ¿Lo ves? Es el único punto que está ahí. ¿De acuerdo? Y arriba, ¿por qué tiene que ver con la desigualdad? Porque ya si el radio es mayor a 1, con dos elementos distintos, al menos 2, todos los demás están a distancia de 1, que es menor que R. Pero si el radio fuera 1, pues no se cumple. No, es este caso. Ah, va. ¿Sí? Porque la definición de bola abierta, esta desigualdad es estricta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sale? Ahora, acuérdense que esta parte es un breviario cultural nada más para que luego se entienda otra cosa. No es que, o sea, no vamos a estar trabajando con esto en general, ¿verdad? Es solo ahorita un breviario cultural para que tengan un panorama más amplio y les ayude a entender qué onda con esto de la métrica. ¿Sale? Bueno. Entonces ahí cuál es la de medios abierta. A ver, mira, tú dime, ¿cuál es la definición de esto? Es conjunto de dos espacios. Ajá. Tales que. Bueno, pero es que por eso le preguntaba, ¿es abierta o cerrada? Ah, con este símbolo abierto, ¿no? Entonces tiene que ser que la distancia de 0 Ajá. es menor estricto que R. ¿Pero quién es R? Que 0. 0. Pero como esta función es no negativa, ningún punto cumple eso. Entonces este conjunto es el vacío. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Qué pasó? Ustedes me pidieron el ejemplo raro, ¿eh? No pensamos que sea tan raro. Un problema de esto es que luego te empiezas a hacer bolas con todo lo usual. Con la métrica usual, el producto interior usual, la norma usual, con todo lo usual. Pero ni modo, ¿no? O sea, para poder tener un panorama más amplio, o sea, se necesita hacer esto, o sea, ir agarrando a la lado de estos ejemplos y luego no estar haciendo bolas de qué estamos hablando cuando ya estemos en la geometría euclidiana usual, en la normal. ¿Sale? ¿Ok? ¿Va? Bien. Ok. Ahora, si el radio es mayor o igual que 1, entonces la bola cerrada de radio R con centro en X0 es ¿quién? Es todo el conjunto. ¿Sí ven? Si R es menor a 1 y mayor o igual que 0,
Entonces, la bola de radio R con centro en X0, ¿quién es? El conjunto, el unitario de X0. Lo digo por si acaso. Esto es distinto que esto, ¿verdad? ¿Sale? ¿Cómo ven? Pues ahorita estamos como... Les voy a hacer una referencia cultural que a lo mejor no me entienden. Es que Superman tiene un Superman bizarro. ¿Habían oído hablar de eso? Sí. O sea, en las tiras cómicas el Superman bizarro se parece a Superman, pero es algo así como en un universo alternativo, ¿no? En una dimensión diferente. Bueno, los detalles técnicos de eso no son. Pero el caso es que es como el gemelo malvado, ¿no? Algo así creo que es. Entonces, esta métrica nos da como el universo bizarro, ¿no? ¿Sí está bien? Como la métrica del universo de ese Superman. O de otro, ¿no? ¿Sale? En realidad, si lo piensan, esta métrica la podrían ver que está relacionada con la mentalidad maniqueísta. ¿Sí saben qué es eso? El maniqueísmo. A ver, el maniqueísmo es algo así como todo es blanco o negro, bueno o malo. O sea, todo es binario, ¿no? ¿Sale? Entonces, hay cosas en las que sí conviene pensarlas así, ¿verdad? Pero otras en las que no. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Qué? ¿Esas qué? ¿Son binarias o no son binarias? ¿Son maniqueas? Las mañaneras, dice, ya salió el tema político. Está bueno. ¿Cómo ven? Las mañaneras son maniqueas. Son binarias. ¿Cuáles son las dos categorías? ¿Conservadores sí? Conservadores y liberales. ¿Cómo ven eso? O sea, a lo mejor un marco teórico en la política que te permita clasificar algunas cosas como conservador o liberal, te permite estudiar un aspecto del fenómeno político. Pero a lo mejor hay otros aspectos en donde esa herramienta, ese marco teórico, nomás no se ajusta, ¿verdad? Pero eso entonces quiere decir que no sirve de nada clasificar, usar esa clasificación. Esa es la conclusión. ¿No sirve de nada? No, puede servir en algunas cosas, ¿están de acuerdo? Pero, ¿servirá para todo? Obviamente no, ¿verdad? Ya cada quien que decida si las mañaneras son o no son. Pero así pasa con otros temas. No sé si sean, pero vale la pena ese comentario, porque no sé si han notado que conforme la crisis se va agravando, la polarización social también. Claro. Y la polarización social fomenta que muchas discusiones se busquen categorizar así, de forma maniquea. Y no solo pasa por un conflicto social, sino yo diría que incluso hay intereses que lo promueven. Hay intereses que promueven que eso sea así. ¿Están de acuerdo? O sea, que se fomenten medios de comunicación, etc. Sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? O sea, una moraleja de esto es, para analizar ciertos aspectos, ciertos matices son necesarios, o sea, esta métrica no te sirve, pero en otros contextos, a lo mejor te pierdes en los matices. Porque eso también se puede hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, discusiones que son así sobre todo que tienen que ver con fenómenos complejos, ¿no? El cambio climático.
¿Conviene o no conviene hacer esto? Y para todo hay una argumentación a favor y en contra. Entonces, si te pierdes en los matices, te impide llegar a la conclusión. ¿Están de acuerdo? Pues por eso es importante saber utilizar cada herramienta para lo que tú requieres. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Por ejemplo, la escuela está basada en una métrica discreta, ¿no? ¿Apruebas o repruebas? Así de simple. Y eso tendrá sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Pero no como tal, porque si uno no cursa la materia y se pone en el pecho, O sea, estás argumentando que hay que cambiar el sistema para que todos pasen. ¿Cómo ven? Eso ya ha pasado, o sea, ni siquiera es teórico, eso ya está pasando, ¿están de acuerdo? Ya hay una política, no de ahorita, de hace muchos años, donde es casi imposible reprobar a alguien en primaria y secundaria. Eso sí. Y ha ido pasando que lo van extendiendo a niveles superiores. ¿Eso será bueno? ¿Cómo ven? Sí, ¿verdad? ¿Cómo ven? Por ejemplo, ahora que era la pandemia, decían, no, es que la pandemia está re difícil, entonces hay que ser flexibles. Donde algunos interpretaban la flexibilidad como, pues que todos pasen. ¿Cómo ven? Es que está difícil la pandemia, entonces no podemos hacer exámenes presenciales. Entonces no importa, dale 10 días para que entreguen el examen. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo que eso, en un sistema binario de aprobado o reprobado, hace cortocircuito? O sea, entonces, si tienes un sistema binario de evaluación en términos de aprobado o reprobado, pero tu forma de evaluación no te permite distinguir efectivamente una cosa de la otra, ¿qué pasa? Todo entra en la bola, ¿no? Todos pasan. ¿Están de acuerdo? Y la ventaja es que nadie sufre porque reprueba. ¿Cómo ven? Pero es que parece chiste, pero así se argumenta. O sea, pero no, yo de verdad me he peleado con profes amigos míos, porque les digo, ¿cómo creen? O sea, porque las implicaciones, no solo para los estudiantes de su formación, sino sociales, es evidente que son tremendas, ¿a poco no? ¿Están de acuerdo? Pero bueno, o sea, pero no importa, ¿no? Porque como todo va así, es que los cambios van pasando más rápido de lo que como seres humanos podemos tomarnos el tiempo de reflexionar, esto conviene, esto no conviene, y tomar decisiones sensatas, no solo en lo individual, sino colectivamente, ¿verdad? Y nos va arrollando la situación. Pero creo que las consecuencias de todo lo que ha estado pasando están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Es evidente, ¿o no? Porque incluso, o sea, seguramente han visto videos en YouTube que dice, la escuela no sirve. Es una estafa, ¿cómo ven? Sí. Es un sistema autoritario, ¿y qué más? Pues yo les digo, no, bueno, es que si ya todo el mundo va a pasar, pues ya para qué quieres una institución que emita títulos, ¿no? O sea, ya que tú vas al doctor y que él te diga si sabe o no sabe. Pero por otro lado, si el sistema está tan corrupto, o sea, tú mantienes las escuelas que emitan títulos, pero todo está tan descompuesto que todo el mundo pasa, pues ¿de qué te sirve eso? ¿Están de acuerdo? O sea, bueno, ya hasta esto nos sirvió para reflexionar, pero ahí sale mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué sistema quieres? O sea, una evaluación seria. ¿Qué ventajas tiene la evaluación seria a la tirana? ¿No? Porque es que ahora es tirano, ¿no? Es tirano hacer un examen y decirle a un estudiante, reprobaste. ¿A poco no ya hay quienes lo dicen así? ¿Están de acuerdo? ¿Sí han visto eso?
¿Qué opinan de esa tiranía? ¿Allá dicen que sí? ¿Dicen que sí es tiranía? ¿Cómo ven? Tiranía necesaria. Acá dicen no es tiranía. Es honestidad, dicen acá. Dice, o sea, es algo así como, la verdad no peca, pero incomoda. Justo. ¿No? Pues es cierto que hay muchos problemas emocionales de los estudiantes vinculados a todo lo que tiene que ver con los exámenes, la aprobación, la reprobación. Pero entonces, ¿qué sensatez tiene resolver los problemas emocionales que se enfrentan como estudiantes, decretando, pues que todo el mundo pase? O sea, claro, resuelves el problema emocional, pero abres un problemón sin límites, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y muy relativo. Con el agravante de que quienes viven los problemas emocionales relacionados con reprobar exámenes y materias, no es que sea un porcentaje, o sea, no es que sean casi todos, ¿no? Me refiero a nivel grave. ¿Están de acuerdo? O sea, sí hay estudiantes que no tienen, cuando llegan a la universidad, no tienen las herramientas para poder sobrellevar el aspecto emocional de reprobar el examen, de que te comparas con no sé quién y te sientes no sé cómo, etcétera, ¿no? O sea, hay quienes tienen, eso lo sufren muchísimo. Eso es cierto, ¿están de acuerdo? Sí. Pero la solución de que pasen todos, pues es una falsa solución, ¿verdad? Porque no generas problemas psicológicos por reprobar, pero cuando esté llena la sociedad de gente que no sabe ejercer una profesión, no solo van a ser problemas psicológicos de un montón de gente, sino se caen los puentes, ¿verdad? Chale. ¿Qué pasó? Por eso, o sea, pero o sea, no se está teorizando, ¿verdad? O sea, no es una teoría de qué tal que es que ya lo estamos viviendo. Pero no el tema podría como por sí mismo una forma para solucionar eso, o sea, me refiero a meritocracia, que de repente la gente más capaz que va a poner los puestos más. Pero, a ver, o sea, entiendo la meritocracia como modelo teórico, pero ¿eso es lo que tenemos? Subir a puestos. En algún país, en algún momento de la historia, ¿alguna civilización ha sido realmente meritocrática? No. ¿No? ¿Ustedes qué opinan? No. ¿No hay otros factores ahí? Los tipos de necesidad, yo diría que sí, están en las personas más normales, o sea, los momentos en los que realmente hay una crisis desencadenada por idiotas. O sea, ahí lo que hay que tener cuidado, creo, con lo que estás diciendo es justamente cómo concibes, o sea, esa idea está relacionada con, creo, en cómo concibes que opera el mecanismo de evolución, que no solo aplica para las especies que sobreviven, sino también para qué mecanismos culturales sobreviven. ¿Están de acuerdo? Sí, y es claro, o sea, casi siempre cuando alguien gana, es que lo vemos en términos de ganar y perder, normalmente, y las ideas del mando ganador siempre son las que preservan. A ver, creo que estás categorizando los grupos en ganadores y perdedores. Está bien, o sea, pero hay que tener, a ver, vamos a hacer un experimento. Si clasificamos las especies en ganadoras y perdedoras en función de la sobrevivencia, vamos a pensar cómo funciona la evolución en términos de eso que estás diciendo. Y luego nos puede servir para hacer un experimento mental de cómo opera eso en el aspecto cultural, ¿no? Culturas ganadoras y perdedoras, si quieres, o aspectos culturales ganadores y perdedores. Donde ganador sería
rasgos culturales que sobreviven al día de hoy y perdedores son rasgos culturales que desaparecen. Ok, pero es más o menos tu marco teórico, ¿no? O sea, a lo mejor nos sirve de algo, ¿no? Pero a lo mejor ese marco teórico tiene sus limitaciones para analizar todo lo que pasa, ¿no? O sea, te puede servir, pero es solo un marco teórico dentro de muchos que puedes utilizar para analizar las distintas culturas, las distintas especies, etc. ¿Estás de acuerdo? ¿Sale? Entonces, hablando de esta categorización de ganador o perdedor, entonces, hablabas de un rasgo que es la meritocracia. Entonces, de todas las, vamos a hablarlo por país, nada más por tomar una referencia. ¿Cuántos países al día de hoy crees que son mayormente meritocráticos? Ninguno. Entonces, ¿es estrategia ganadora? No. Según tu criterio. O sea, si hay un par de países. Yo pensaría que es un país que no es modelo, pero. Pues ya lo estamos viendo, ¿no? Voy allá atrás, espérame. Pero la sociedad se sostiene y es. Va a considerar que esta Más, llevan 2 guerras mundiales. Y parece que van a la tercera, ¿no? Pero ¿a qué costo? Entonces, por eso, te sirve categorizar así como espérame. Parece que me fui por otro lado, pero no sé si ven que estamos discutiendo, o sea, estamos tratando de implementar la moraleja del tema en un tema de actualidad. A ver, me quedan 8 minutos, aguanten allá atrás. Que salme. Vamos a escuchar porque nos queda poco tiempo. Cuando hablamos de cultura y de un desarrollo general de la humanidad, tendríamos que hablar de historia. Y si hablamos de un desarrollo de ese tipo, tendríamos que hablar del materialismo histórico. Dice que la historia se desarrolla a través de una lucha de clases. Entonces ahí tendríamos que analizar quién ha sido cada predominante de cada época. Pero llegaron gracias a un mérito propio. Ok, entonces, desde el materialismo histórico es otro marco conceptual en donde no nada más, pero sí un aspecto de esa teoría hace una categorización, por ejemplo, entre la clase dominante y los demás, ¿verdad? ¿Sale? Y bueno, no nos vamos a meter en detalles de eso, pero bueno, ese es un aspecto importante que yo quiero mencionar que es importante y les pregunto, o les quiero hacer la siguiente observación. Desde hace varias décadas hay distintas ideologías que o bien niegan la lucha de clases, que es un aspecto fundamental de esa teoría, o la minimizan. Es algo así como, bueno, sí existe, pero como que la puedes obviar para el análisis. ¿Sale? Y les voy a dejar esta reflexión. Para mí, negar la lucha de clases o minimizar su importancia en el desarrollo histórico es tanto como decir que la Tierra es plana. ¿Cómo ven? ¿Sale? Ahí se los dejo de tarea, pero miren, regresando al asunto de este tipo de cosas es un aspecto importante en matemáticas y en la modelación. Por ejemplo, aguanten. ¿Qué hacen las funciones de probabilidad? Bueno, el dominio puede representar lo que tú quieras para modelar algo. Pero si la probabilidad está normalizada, ¿cuál es la imagen? El intervalo que va de 0 a 1, cerrado. Y esta herramienta te permite para hacer ciertas cosas. O sea, si se fijan, varias áreas de las matemáticas y las ciencias tienen que ver con ese tipo de construcciones. Dices, a ver, tomo funciones con ciertas propiedades y a partir de ahí construyes una teoría y eso se le ha encontrado, esa manera de hacer teoría en matemáticas, se le ha encontrado un montón de aplicaciones por todos lados. ¿Sale? Bueno, entonces creo que ahora sí quedó claro la ventaja de estar
viendo esto así, ¿verdad? ¿Cómo ven? Eso lo quiero decir que no, o sea, que sí considero que son la mayoría de personas que en los lugares de poder, y no creo necesariamente que están en contra de pero no debería. No, pero a lo mejor, o sea, creo que son buenos ejercicios para tratarnos de entender cómo estamos percibiendo las cosas, ¿no? Otro rasgo característico que creo que es importante analizar eso al día de hoy es los aspectos culturales relacionados con la guerra. Eso sería ganador o perdedor en tu marco conceptual de que todo es ganador o perdedor. ¿Qué dirías así? O sea, las culturas que ejercen la guerra, todas pierden. O no solo las que practican la guerra, sino todas. En un sentido moral, No es moral, desde tu punto de vista de lo que es ganador o perdedor, porque tú dijiste esas categorías. quien ejerza, quien al final, o sea, quien haga la premisa. Está enredado. A ver si otro día que tengamos chance, sobre todo un sábado, que tenemos un poquito más de tiempo al final, a ver si podemos reflexionar de eso, ¿no? Porque es complicado. O sea, pero eso es muy importante en la discusión de ahora, porque lo que está pasando en Europa, que va a tener, ya está claro que va a tener alcances a nivel civilizatorio y demás, ¿verdad? O sea, algo está pasando ahí que va a cambiar cómo funciona el sistema social a nivel planetario. ¿Están de acuerdo? Ahora, los que se consideran pacifistas es una ideología que parece simple, porque dices, o sea, en cualquier circunstancia actúa para que no haya guerra, ¿verdad? Entonces discutía con una profesora, porque en ese contexto lo que empezó a pasar en Europa, le decía, ok, dices que ya se acabe la guerra mañana, ¿no? Como sea. Digo, pero el riesgo de que las bases militares gringas y sus aliados vayan cercando la frontera de una potencia nuclear como Rusia, es que entonces la guerra no solo ocurra, sino que es una guerra nuclear. O sea, tú dices que la guerra nuclear es inevitable. ¿Cómo ven? Entonces, el problema de esa disyuntiva es, en el contexto actual, ¿qué significa ser pacifista? ¿No? ¿Sale? Porque desde un punto de vista moral, como decías, así es, alguien puede decir, vamos a medir a las personas en dos categorías, pacifista y no pacifista, ¿no? Y lo políticamente correcto es decir, todos somos pacifistas, ¿no? Todos, ¿están de acuerdo? O sea, hasta los encargados de decidir las invasiones dicen que tienen el descaro de decir que son pacifistas, ¿están de acuerdo? Pero en concreto, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo hay que actuar para que eso ocurra? Así podríamos usar el militarismo de la mejor acción de la constitución. Básicamente, un mal necesario para un bien mayor. Por esta razón, puede ser pacifista y busca tal vez si puede hacer una para un ataque para evitar un conflicto mucho mayor. En ese aspecto estamos valorando la opción que incluso menos persas o que incluso posibilidades de paz. Sobre todo porque históricamente la movilización de tropas al acercarlas a una fuerza opositora, eso siempre ha provocado guerras. ¿Están de acuerdo? O sea, eso siempre se ha considerado un acto de guerra. Sí. Pero ahora no sé si han notado que en la propaganda nunca aparece eso. O sea, nunca se habla de que movilizar tropas sea un acto de guerra. Y eso está raro porque siempre ha sido. ¿Sale? Entonces, alerta porque, o sea, muchas cosas están pasando y
la invasión de información y desinformación en las redes es tal que cuesta trabajo desarrollar conclusiones colectivas a partir de la argumentación. Porque con la polarización lo que termina ganando es que quien grita más o cualquier cosa, ¿no? Pero cuesta trabajo que sea la argumentación la que pese más en la toma de decisiones. ¿Están de acuerdo? En un momento de crisis, etcétera, de crispación, ¿están de acuerdo? Pero al menos yo considero que los que estamos en ciencias, estudiantes, profesores y demás, tenemos una responsabilidad particular. ¿Cuál? Procurar darle como el peso a la argumentación que le corresponde. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿en qué otros espacios hay más chance de entender la importancia de llegar a conclusiones a través de la argumentación y no de los gritos y sombrerazos? ¿Verdad? Pregunta, ¿eso está pasando en ciencias? Ahí lo dejo. Luego le seguimos.